volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. ¿Cómo están? Buenos días. La última vez era la mitad de la iglesia. Estaban los demás en el cerro. Hoy día casa llena, ¿se acuerdan? Bueno, es un gusto estar aquí pudiendo compartir lo que el Señor ha puesto. Amén. Y pensaba, siempre uno le empieza a dar vuelta en el mensaje, cuando el pastor nos dice que nos considera para entregar este mensaje, uno empieza a buscar qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y el domingo pasado había confirmación cuando Francisco predicaba. Él predicaba sobre la mansedumbre. Así que fue bueno, yo estaba en el ministerio de niños, pero después al escucharlo fue bueno escuchar ese mensaje. Y él cerraba su prédica con esta imagen de cuando uno toma el yugo, ¿cierto? Entonces, manso. Y había un acto de obediencia en eso. Y eso fue confirmación, la obediencia. Y él tituló Caminando con Jesús en la mansedumbre. Y yo en un momento de creatividad titulé Caminando con Jesús en la obediencia. Así que ahí fluyó. Así que demos gracias al Señor y oremos y entreguemos este tiempo a Él. Amén. Padre, bueno eres tú, Señor. Bueno eres porque nos permite, Señor, tener este tiempo como cuerpo de iglesia, Señor. Y porque has dispuesto un mensaje, Señor, para nosotros, con especial cariño para nosotros, Señor. Tu palabra está corriendo por todo el mundo, Señor, intencionando corazones en distintos lugares y en distintas formas, Señor. Pero hoy día tienes algo para nosotros, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor. Porque aunque no podamos ver, tú estás sobrando, Señor. Gracias, Señor. Amén. Entonces, obediencia. Y quizás si nosotros hiciéramos una pregunta hoy día, todos podríamos definir la palabra obediencia. ¿Ya? Todos de alguna forma yo creo que podríamos llegar incluso a un consenso. ¿Qué es obediencia? Y es interesante siempre ver lo que dicen las definiciones y ahí buscamos la RAE. ¿Qué dice la RAE? Súper breve. Cumplir la voluntad de quien manda. Simple. Fin de la prédica. ¿Cierto? Súper claro. Entonces es cumplir la voluntad de quien manda y por lo tanto, si lo pensamos lo inverso, lo contrario, es desobedecer frente a un mandato. Y es más, cuando uno busca los antónimos, dice el rebelarse incluso. Es todo lo opuesto. Pero nos vamos a centrar en la obediencia y como lo dijo Francisco también el domingo pasado, en nuestro ejemplo, Jesucristo. Cuando vemos la historia de Jesucristo en la Biblia y nos vamos a cómo fue descrito la vida de Jesucristo, ¿cierto? Vemos ahí Mateo, Marcos, Lucas, que podemos ir a buscarlo, pero Lucas es alguien que describe muy detalladamente siempre la vida de Jesucristo. Y la mayoría van desde que es anunciado el nacimiento de Jesucristo y cuando nace saltamos a cuando empieza su ministerio, pero Lucas empieza a dar otros detalles y ahí podemos ver que es presentado a la iglesia a su corta edad, pero después hay una primera acción que ocurre cuando ya Jesucristo tiene, como podríamos decir, voluntad, ¿cierto? Una acción. Y la escena, Jesucristo está en el templo con los doctores de la ley y después tiene que descender con su familia. Y dice en Lucas 2:51, dice que descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret. Y dice, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús ya tenía esa actitud y la podemos ver desde su pequeña edad. Por lo tanto, como ejemplo, para ver que caminamos con Jesús, vamos a mirar a Jesús, ¿cierto? Para entender cómo Él cumplía con la obediencia. Así que para obedecer, primero tenemos que entender que tiene que haber alguien que ejecute esa acción, ¿ya? Alguien que finalmente cuando recibe, obedezca.
Y el mejor ejemplo, podríamos decir, algunos de aquí somos padres, nos encanta que nuestros hijos nos obedezcan, por lo menos sabemos que todos somos hijos, entonces hemos tenido que eventualmente obedecer, ¿ya? Ahora, obedecemos, no obedecemos, cuándo obedecemos, pero sí tenemos la instrucción de obedecer, por lo tanto nos hemos puesto a prueba en esa situación. Entendemos que Jesucristo entonces es nuestro ejemplo, pero ¿de quién recibe una instrucción Jesús? Y ahí los invito a que podamos ver en Juan 6, 38. Y Juan lo dice en varias oportunidades. Vamos a quedarnos en este versículo. Jesucristo siempre lo está mencionando. Y dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces tenemos a alguien que es un receptor de la instrucción y alguien que emite la instrucción, ¿cierto? Ahora, le voy a pedir a Cami si podemos ver una imagen ahí, porque todos hemos conocido el concepto de la comunicación, ¿cierto? Para que exista comunicación, volvemos al punto, tiene que haber un emisor, un receptor. Entonces ahí tenemos el receptor, el emisor. ¿Y qué faltaría entonces? Avanzamos a la 3. Un mensaje. Me encantan estos bonitos porque cualquiera podemos hacer eso. Así como, es más simple. Entonces hay un mensaje, ¿ya? Pero ¿nosotros conocemos ese mensaje? Ese es el punto. Quizás está la voluntad de obedecer. Voy a ponerme en ese caso. Quizás está alguien que tiene una instrucción. Pero nosotros estamos escuchando ese mensaje, nosotros conocemos cuál es ese mensaje. Y eso se los voy a mencionar de una forma quizás distinta. En Oseas 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y después lo interesante dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Cómo podemos conocer ese mensaje? Entonces conociendo a Dios, ¿cierto? El Señor en otras oportunidades nos dice, el que ama mi palabra guardará, el que me ama mi palabra guardará. Cuando pensamos en la obediencia, quizás nosotros nos quedamos en el concepto de una simple acción, ¿cierto? Una reacción a una conducta, ¿ya? Acción y reacción, ¿cierto? Pero en este caso, el Señor nos dice que es más que eso, sino que Él quiere que nosotros conozcamos al Padre. Y yo, no sé si mi papá va a ver esta prédica después, pero me acordaba cuando yo era hijo. Y había algo que mi papá siempre me decía, no sé si a usted le ha pasado, que es, ponte pantufla. Me dijo muchas veces, ponte pantufla. Y me reía, le contaba a mi esposa que yo le digo a la José, ponte pantufla. Hago lo mismo. Hago exactamente lo mismo. Pero el punto es que yo conocía a mi papá, sabía lo que me iba a decir, tenía claro cuáles eran las cosas importantes, pero en mí estaba siempre la decisión de obedecer o no. Entonces, a veces uno está esperando que se lo digan, pero uno en realidad ya lo sabe. Entonces, la obediencia nace desde el buscar a quién yo quiero obedecer, cuál es ese corazón del Señor. Y entonces, por lo tanto, ¿por qué obedeceríamos? ¿Por qué yo tendría que obedecer? Y nos vamos a detener un poquito en Deuteronomio. Quizás ya podríamos decir que tenemos ciertas claridades o estamos reforzando algunas ideas que todos conocemos, ¿ya? ¿La obediencia es buena? Sí. ¿Obedecemos al Padre? Sí. ¿Tenemos que tener una actitud obediente? Tenemos un ejemplo, Jesucristo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo tendría esta condición de querer obedecer? Y en Deuteronomio 30, desde el 15 en adelante, vamos a ver lo que nos dice. Hay un mensaje ahí que
que Moisés está entregando al pueblo cuando va a entrar, ¿cierto?, a la tierra. Y vamos a ir pausadamente en esto. Lo que primero dice en el 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Primero, generalmente cuando uno tiene que obedecer es porque tiene una oportunidad de decisión, una elección. Y en general las elecciones tienen al menos dos opciones, ¿cierto? Obedecerla o desobedecerla, y dentro de eso pueden haber distintas consecuencias. Entonces, de alguna forma está exponiendo esto. Tengo dos opciones. Pero en el 16 dice, porque yo te mando, hay una instrucción, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, el Señor no solamente les da la oportunidad de decidir, ¿cierto?, sino que le expone, tengo dos opciones para ustedes. Y yo, si toman esta opción, lo bueno, la vida, les va a ir bien, nos va a ir bien. Si nosotros tomamos lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, nos va a ir bien. Y muchas veces nos pasa que quizás incluso no comprendemos completamente todo. Volviendo al ejemplo de las pantuflas. Mi papá no me explicaba todos los detalles, quizás, todos los riesgos que hay de estar sin pantuflas, sin zapatos, ¿cierto? Yo vivía en una casa de 2 pisos, bajaba corriendo la escalera, entonces había un riesgo de caída. Siempre he pensado que más de alguna vez se nos ha quebrado un vaso en la cocina y puede quedar algo ahí, entonces siempre hay un riesgo. Pero había una instrucción, mi papá sabía más allá de eso. Y es lo que me decía, obedéceme porque eso va a ser bueno, porque te va a proteger. Lamentablemente en alguna oportunidad no, en una de las muchas parece, que no obedecí, un alfiler estaba en la alfombra y me enterré el alfiler y en el dedito pequeño del pie derecho, lo recuerdo como si fuera ayer, y vi la punta sobrepasar al otro lado. Entonces eso fue... ¿Cómo puede haber llegado ese alfiler ahí? No tengo idea. ¿Cómo puede ser que yo justo pisé y me lo enterré? No sé, pero era un riesgo. Y quizás eso, incluso mi papá puede ser que no sabía justo que podía pasar eso también, pero era una de las cosas que quería evitar. Entonces, a veces nosotros no comprendemos todas las instrucciones, pero sí entendemos que sabe el Señor más. Y por lo tanto, nosotros tenemos la decisión de decir, bueno, si el Padre me dice esto, ¿lo tomo? Quizás yo no le puedo explicar a un niño pequeño que no toque el horno porque... Y ahí podrían ayudarme ahí como en la ciencia, ¿cierto? Porque la dermis, la epidermis, que llega al nervio, que la cantidad de meses que va a tener que pasar en recuperación, que esta piel es distinta a la otra, que va a quedar con tensión, que puedan haber riesgos futuros. No le puedo explicar todo eso, ¿cierto? A un niño de 6 años. Pero sí le puedo decir, no toques el horno, te va a quemar. Eso es lo que puede captar en ese momento. Hoy día quizás nos están dando una instrucción, pero no podemos comprender en profundidad todo. Pero sí sabemos que el Padre, si lo dice, es bueno. Y esa tranquilidad podría decir que tiene un hijo que confía, que puede estar tranquilo, confiando en que si el Padre lo dice no es porque tenga algo malo. Como dice la palabra, si nosotros, siendo padres, con todas nuestras fallas, queremos cosas buenas para nuestro hijo, ¿cuánto más el Señor, ¿cierto?, tenga cosas buenas para nosotros? Pero avancemos ahí en el versículo. Entonces, veíamos que habían cosas que estaba diciendo de lo bueno. Y dice en el 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, o sea, existe una segunda alternativa, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. También hay una opción de cuando no hacemos la voluntad del Señor, ¿cierto? Y le pido si podemos ver la imagen. Cuando nosotros decíamos que hay una comunicación,
hay alguien que recibe la instrucción, hay alguien que emite ese mensaje y nosotros tenemos que conocer a aquel que emite ese mensaje, la 4. Pero a veces nosotros no tenemos solo una persona que nos da instrucciones, ¿cierto? Entonces, puede ser que hoy día haya muy buenos consejos alrededor, o no necesariamente buenos consejos, pero hay consejos, hay instrucciones. Hay instrucciones para la vida en general, ¿ya? Desde nuestra vida familiar, laboral, ¿cierto? Hay un montón de personas que son expertos en temáticas en que nos quieren enseñar distintas cosas, incluso hasta cosas que nosotros pudiéramos decir que son buenas para nuestra vida. Yo pensaba en los libros de autoayuda, cuando uno va a la librería hay un sector de autoayuda. No sé el concepto de autoayuda, pero reemplazaríamos todo por una Biblia, suficiente, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que yo puedo escuchar y que puedo querer o no tomarlas, ¿cierto? Pero yo tengo que comprender de quién voy a recibir instrucción. O si escucho una instrucción distinta, si eso está acorde con la instrucción de mi padre. ¿Cuántas veces los papás dijeron como ese buen ejemplo? Claro, si tu amigo te dice que te tires de cabeza, ¿te vas a tirar? No era un buen consejo. El papá lo quería decir de otra forma. Quizá era una forma distinta de decir, yo tengo un buen consejo para ti. Escúchame a mí porque tengo buenas cosas para ti. Quizás afuera vas a encontrar otras cosas que no van a ser buenas. ¿Y la imagen que sigue? Entonces entendemos que la obediencia es, entre comillas, podríamos decir, una acción. Pero está la decisión, o quién va eventualmente a obedecer. Está quien entrega el mensaje, conocemos el mensaje, sabemos que el mensaje es bueno. Y está la reacción. Ahora sí ya está la decisión. Y eso se aplica a la voluntad de la persona. Por lo tanto, cuando uno decide, no solamente es como, ok, me dicen que haga esto, lo hago. Sino que en eso está implícito algo que es, lo deseo, lo quiero, lo hago porque lo entiendo, lo hago de buena manera, lo hago de mala manera. Y entonces se involucra el corazón. Y aquí, entonces, nuestra comprensión de lo que es la obediencia empieza a caminar un poco hacia otro sector. Vamos a volver a Deuteronomio. Entonces decíamos que teníamos dos alternativas, que el Señor nos decía que esta tenía bendiciones y por el contrario, si tomábamos otras, no iba a ser bueno para nosotros. Y en el 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí esto que viene, a mí siempre me ha quedado resonando, el corazón de Dios. Como ese amor, no es como solamente la instrucción, sino que es como uno le diría, mira, tienes esto, pero yo te aconsejo, toma lo bueno. Ese es el corazón del Señor. Escoge, pues, la vida. Como evidente, escoge la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Entonces, el Señor, podemos ver acá que no solamente para efectos nuestros, no es solamente una instrucción para que uno ejecute. Si volvemos a la RAE, decía es cumplir la voluntad de quien manda. Pero para el Señor no es solo eso, no es solo cumplir lo que Él nos manda, podríamos decir, sino es más allá, es ver cuál es nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros conocemos al Padre, entendemos cuál es la voluntad de Dios. Siempre hemos dicho, ¿cuál es la voluntad? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Siempre decimos. Pero entendemos la voluntad de Dios y ahí nosotros nos podríamos preguntar, ¿y esa voluntad se ajusta a mi voluntad?
Es tanto lo que he comprendido que lo que el Padre tiene para mí es bueno, que yo también lo considero bueno. O, por el contrario, mi voluntad finalmente es como, mi obediencia es finalmente como anular mi voluntad y solo hacerlo. Porque puede ser que en algún momento nosotros nos podamos hallar en esa situación, en donde decimos, bueno, lo hago, porque hay que hacerlo. Pero es ver el corazón del Señor, ¿busca eso? ¿O Él quiere que nosotros entendamos más allá? Dice el Señor ahí en Samuel, decía, ¿se complace el Señor tanto de holocausto y sacrificio como de obedecer al Señor? Y dice, ciertamente la obediencia vale más que los sacrificios. Pero es esta obediencia, es esto que nosotros podamos comprender. El Padre tiene cosas buenas, como decíamos, check. ¿Ya? ¿Me va a ir bien si le hago caso? Check. ¿Cierto? Pero esa decisión de obedecer está en mí también. Eso que el Padre me está pidiendo, yo también lo deseo. Y esa es la obediencia que hoy día el Señor tiene como un mensaje aquí en la iglesia. Y veamos en Juan, porque aquí para mí como que eso fue donde giró un poco el concepto que yo tenía de obediencia. En Juan 15, vamos a ver 10 y 11. Entonces ya veíamos que debemos conocer su voluntad, conocerlo a Él, atesorar eso que Él nos entrega y sabemos que Él es bondadoso, que lo que Él tiene para nosotros es bueno. Pero más allá de eso, dice en el 10, si guardareis mis mandamientos, entendemos que guardarlo, obedecerlo, ¿cierto? Tomarlo, atesorarlo, guardarlo, escucharlo, permaneceréis en mi amor. Esto lo dice Jesús. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros hoy día hemos comprendido que vamos a caminar con Jesús en la obediencia como un ejemplo de obediencia. Él nos dice que Él guardó los mandatos del Padre y eso lo hizo permanecer en su amor. O sea, estaban alineados. Lo que el Padre deseaba, el Hijo también lo deseaba. Hoy día incluso celebrábamos la Santa Cena, ¿cierto? Incluso en ese momento en donde era difícil, Jesucristo, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. O sea, estaban alineados al punto del momento más crítico, ¿cierto? Más difícil para una persona. Por lo tanto, entendemos que debemos alinearnos y para alinearnos debemos conocer. Y en el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado y esto yo no lo había considerado, pero es para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué digo así? Porque a veces nos encontramos en esa situación donde entendemos que obedecer es porque el Señor lo envía y puede ser que hoy día estemos obedeciendo no con gozo. Puede ser que hoy día estemos obedeciendo porque entendemos que es bueno, porque así lo han pasado los años y he entendido y tomo decisiones o han pasado los años y quizás quiero dejar algunas cosas, pero porque es mi decisión. Pero hoy día el Señor dice, yo quiero que tengas gozo. Quiero que tengas gozo en esa decisión de obedecer. Y eso entonces pasa porque yo he llegado a comprender que la voluntad del Padre es tan buena que yo quiero eso. Quizás si yo hubiese entendido al punto de comprender todos los riesgos realmente, hubiese dicho, qué bueno que mi papá me manda a ponerme las pantuflas porque me ama tanto, que esto es bueno, que esto es bueno. Entonces, hay dos Luis Felipe en esa escena. El Luis Felipe pasaron muchas veces, por lo tanto tengo más de una escena, pero una escena en donde Luis Felipe decía, ay, sí papá, tienes toda la razón, me olvidé de nuevo, voy al tiro, me pongo las pantuflas. Escena 2, qué lata. Otra vez.
y más encima vengo a esto nomás. Entre que voy y vuelvo, ya no tiene sentido ponerme las pantuflas. Pero subo igual, me pongo las pantuflas porque fui obediente. ¿En cuál de las dos fui obediente? Podríamos decir, ¿en cuál de las dos? En la definición de lo que decíamos, cumplí la voluntad de quien manda. Mi papá me mandó a ponerme las pantuflas, me las puse. Cumplí, fui obediente en las dos. Pero a la luz de la Escritura, ¿cuál agrada al Padre? Entonces, ese es como hoy día profundizar en la obediencia, en que el Padre, las cosas que tiene para nosotros son buenas, son muy agradables, son muy perfectas, y que quizás nuestra capacidad no tiene para comprender hoy día. Pero aún así yo puedo descansar en que lo que me indica es bueno. Pero mi actitud frente a eso, cuando yo lo conozco, cuando realmente entiendo cómo es el Padre, entonces puedo decir, qué bueno que me pidió esto. Va a ser bueno para mí. Porque si no lo hiciera, también va a ser malo para mi vida. Entonces me conviene hacerle caso al Señor. Es bueno obedecer al Padre. Así que no podía titular esta prédica así porque si no iba a ser un spoiler, pero pensé que había que retitularla. Y decía, es conocer al Padre y obedecer con el gozo de estar en su voluntad. Ese gozo queremos hoy día. O sea, que en esa obediencia me genere gozo. El gozo de servirlo, el gozo de estar y el gozo también de entender que nosotros en esta condición, el Señor tiene un plan para nosotros. O sea, el Creador de todo tiene algo para mí en especial. Y yo tengo la oportunidad de tomarlo o no tomarlo. Pero Él me consideró. Y me consideró, quizás aquí ya vemos algunos que llevan poco tiempo, mucho tiempo. Ya hemos escuchado, nos hemos apartado, hemos vuelto. Han pasado tantas cosas. Y aún así el Señor, misericordioso, tiene ahí una nueva oportunidad para nosotros para que podamos obedecer porque tiene cosas buenas. Así que la obediencia no es algo circunstancial. La obediencia no es una acción y reacción con el Señor. La obediencia es una búsqueda de conocer al Padre, de llegar al punto en que sabemos tanto cómo piensa Él que ya sé. Entonces no necesito que me lo vuelva a decir. Con una primera instrucción yo ya lo entiendo. Y entiendo que nunca va a ser malo para mi vida. Y que esa decisión nos dé gozo hoy día. Que esa decisión, si es que hoy día nosotros nos hemos encontrado en esta condición de decir, bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo nomás, ¿ya? Pero que volvamos al Padre a decir, Señor, ¿por qué lo hago? Sí, Señor, porque tú tienes algo para mí. Porque esto va a ser bueno para mi vida. Así que pidamos volver a ese gozo. Como ese primer amor. ¿Por qué pasaba eso del primer amor? Porque ahí uno realmente entiende esto, el Padre es bueno. Y uno está en ese primer amor. Pero ¿por qué se pierde? ¿Por qué perdemos ese gozo? Volvamos a ese gozo. Así que los invito a que tengamos un tiempo de oración. Ahora, que sea un encuentro con el Señor, a ver que podamos examinarnos. Es decir, Señor, ¿cómo ha sido mi vida frente a tu instrucción? Frente a tu consejo, no siempre es un mandato, a veces es un consejo. A veces es algo que Él nos está mostrando. Pero ¿cómo ha sido mi actitud frente a eso? Qué bueno es esto. Gracias, Señor, y me gozo en eso. Aunque sea difícil, aunque pueda ser difícil, pero tengamos ese tiempo. Pasamos nomás. Padre amado, Señor, hoy día estamos gozosos, Señor. Gozosos porque nos hablas, porque a cada uno de nosotros nos tienes algo, Señor. Porque ha pasado el tiempo, Señor, y quizás hemos tomado decisiones muchas veces, Señor. Muchas veces nos hemos encontrado frente a una decisión. Y hoy día examinamos nuestro corazón, Señor, para saber cómo ha sido nuestra respuesta a este tan grande amor
que tú tienes, Señor. Y entender que muchas veces no comprendemos también, Señor. Pero sí podemos comprender algo, que tú eres bueno, Señor. Y que un Padre bueno como tú no tiene cosas malas para nosotros, Señor. Por el contrario, ha dado a su Hijo por nosotros, Señor. Señor, nos libraste de la cruz porque esa era para nosotros, Señor. Nosotros éramos los merecedores, pero nos libraste, Señor, por amor. Y lo que quieres para nuestra vida es vida eterna, Señor. Nos pones frente a nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, y nos dice, escoge lo bueno. Señor, si hemos tomado decisiones en las cuales quizás no hemos tenido gozo, examina nuestro corazón, Señor. Y llévanos a conocerte más. Si es que estamos perdiendo el tiempo buscando otros consejos, Señor, llévanos a buscar donde hay que buscar, Señor. Donde hay algo bueno para nosotros, Señor. Señor, que te conozcamos, porque cuando te conocemos, comprendemos, Señor, que tu voluntad es buena, Señor. Y que mi voluntad, Señor, no sea un anularme, Señor. No es que yo no voy a tener decisión de aquí en adelante, sino que mi obediencia la someto, Señor, a la voluntad de lo que tú tienes, Señor. Gracias, Padre, gracias porque nos renuevas, Señor, porque nos muestras algo distinto, Señor, de lo que habíamos escuchado quizás, Señor. Y hoy día nos gozamos, Señor, en que tienes un plan, un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y queremos caminar en ese gozo, Señor. Cuando decimos que queremos caminar con Jesucristo en la obediencia, queremos imitarte, Señor, porque tú te gozabas, Señor, de hacer la voluntad del Padre. Así queremos estar, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tienes misericordia y nos vuelves a llamar. Y, Señor, si en algún momento hemos decaído, Señor, también, Señor, perdónanos y tómanos, Señor, de nuevo. Anímanos, Señor, en el caminar. Anímanos en lo que queda de carrera, Señor. Todavía queda carrera por delante, Señor. Que no perdamos los ojos en esa meta, Señor. Los ojos puestos en ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Alabemos al Señor.